Bien, ya estamos grabando, ¿sí? Nosotros tenemos instalado, ahora estamos trabajando en la PC servidor. Estas serían dos aplicaciones que estamos utilizando. El primero sería Paljet Import, bien. Esta aplicación lo que permite es realizar importaciones de datos, ¿sí? Es como una forma de carga de información de forma masiva dentro del sistema. También se utiliza en algunas ocasiones para hacer modificaciones en listas de precios o actualizaciones de los precios dentro del sistema, como configuraciones también de las cargas de los stock, orden de recorridos de los artículos, entre otras cuestiones. ¿Sí? Eso no nos vamos a detener mucho, más que nada por los videos que ya se les enviaron, es decir, que esas capacitaciones ya se dan por aprendidas, por decirlo de alguna manera, y a lo sumo lo que hacemos es despejar dudas luego más adelante. ¿Sí? Después tenemos la otra aplicación que sería Paljet ERP. La aplicación Paljet ERP es donde ustedes van a estar trabajando por lo general habitualmente, es decir, donde van a ingresar para hacer las generaciones de las facturas, de los comprobantes, para hacer altas de clientes, revisión de cuentas corrientes, envío de resúmenes, entre otras acciones que tenemos para realizar dentro del sistema. ¿Sí? Para ingresar hoy van a estar utilizando lo que serían los datos de demo como usuario y demo como contraseña. Estos son datos genéricos y lo que vamos a estar haciendo o modificando sobre esta base de datos ya va a quedar grabado, por decirlo de alguna manera, sobre la base de datos de ustedes. ¿Cuál es la idea? Que aprendan a realizar configuraciones del sistema, ¿sí? Y a medida que van aprendiendo van modelando la base de datos del sistema de ustedes. Y a su vez también aprendan a realizar importaciones de artículos, mantener los precios de los artículos, dar de alta a los clientes, generar facturas, ¿sí? Todo eso realizándolo en esta base de datos. Una vez que ustedes ya están decididos y quieren tomar la generación de comprobantes y la carga del sistema como la real, lo que hacemos es justamente limpiar todas las prácticas que se hicieron, conservando las configuraciones y comenzamos a trabajar de forma real. Bien. Para ingresar les había mencionado que íbamos a utilizar el usuario demo, contraseña demo. Les voy a hacer una breve presentación de los menús, ¿sí? Hoy dentro del sistema están trabajando con los menús más básicos, ¿sí? Que serían lo que es la parte de ventas, la parte de compras, ¿sí? Inventarios, cuentas, gerencias, sistemas y herramientas. Ventas hace referencias a operaciones con mis clientes, como la facturación, la carga, ¿sí? De comprobantes, entre otros tipos de operaciones. Bien. Mientras que compras es lo relacionado a mis proveedores, las listas de precios de los proveedores, lo que sería la generación de facturas a los mismos, la cuenta corriente de mi proveedor, todo eso yo lo voy llevando dentro del menú compras. En el menú inventario lo que vamos a estar trabajando sería lo relacionado con nuestros artículos, es decir, el alta de los artículos, seguimiento del stock, seguimiento de lista de precios hacia mis clientes, ¿sí? Todo eso lo tenemos encuadrado dentro del menú inventario. Dentro del menú de cuentas vamos a estar relacionando todo lo que sería permiso. Dentro del menú de cuenta vamos a estar trabajando o relacionando todas las operaciones con lo que serían nuestros valores, ¿sí? ¿Qué quiere decir nuestros valores? Es la administración del efectivo que me ingresa, los cheques que me están ingresando, el seguimiento de lo que serían las cuentas de banco que están relacionadas a la empresa para poder ir llevando a través de las operaciones que ingresan, ¿sí? Una conciliación bancaria a través del sistema con mi cuenta real, ¿bien? Eso lo vamos a llevar a través del menú de cuentas. Dentro del menú gerencias tenemos dos informes que por lo general sirven para las operaciones de la organización, ¿sí? En relación a lo que es la parte de los costos, ingresos de las mercaderías, entre otros tipos de operaciones, ¿sí? Dentro de lo que es la parte del menú sistemas y dentro del menú herramientas son dos menús más orientados a configuraciones dentro de Palche. ¿Qué significa que son orientados a configuraciones? Yo, por ejemplo, dentro del menú sistemas voy a poder configurar los datos de la empresa, dentro del menú de herramientas voy a poder dar de alta talonarios, ¿sí? Asociar esos talonarios y decirles a los usuarios que vamos a poder usar ese tipo de comprobantes. Eso lo hacemos dentro del menú herramientas, ¿bien? Entonces, tenemos básicamente orientado todo el sistema dentro de estos menús. ¿Bien? ¿Dudas o consultas? Están muy calladitos. Nada, nada, todo bien por el Eso, momento. este es un Bien, bien. sistema básico, el sistema que van a poner después tiene la parte de logística, todo eso, ¿no?
Sí, acá dentro del sistema hoy tienen, por ejemplo, solamente habilitados orden de servicios. Es todo lo que está contratado dentro del sistema. Por ejemplo, si ustedes no tienen contratado el módulo de contabilidad, yo no se los puedo estar habilitando. ¿Sí? El Si módulo ustedes no del tienen contratado el módulo logístico estaba en el presupuesto que pagamos. Ah, bien, perfecto. Después lo chequeo y se los estoy habilitando en caso de ser así. ¿Sí? Ujú. Bueno. Bien, perfecto entonces. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña modificación en datos de empresa para que puedan ir viendo cómo es el funcionamiento dentro del sistema. ¿Sí? Fíjense que hoy ingresamos y tenemos los datos como empresa demo, sociedad anónima. Les había mencionado que para realizar configuraciones yo estaba utilizando otros menús, ¿sí? Que en este caso sería el menú sistema. Si yo quiero hacer modificaciones en relación a mi empresa, tengo que ir dentro del menú sistemas empresa, ¿sí? Acá voy a ir a empresas, me voy a posicionar sobre los datos de mi empresa y las que yo tenga de altas, voy a ir a modificar y acá me voy a poner a colocar la información real. En razón social voy a colocar el dato, ¿sí? De razón social de la empresa. Si quieren ir escribiendo o me pueden ir dictando, no va a haber ningún problema. No, Razón ya social. la cargamos ayer la empresa. Corralón 1 de mayo a SRL sería. Perfecto. Bien. Nombre de fantasía, ¿sí? Significa el nombre de presentación de la empresa, no debe coincidir en algunas ocasiones con la razón social, pero a veces sí coincide, ¿sí? No sé Acá si lo tienen coincide. como corralón 1 de mayo. La situación ante el IVA de la empresa, ¿sí? El quit de la empresa, El ¿sí? quit Esta nuestro. información, si quieren, después la pueden ir cargando ustedes, no va a haber ningún problema. Yo les voy Te lo paso, si mencionando querés lo vas cuáles. cargando. Si quieren lo van cargando ahora, si no, lo cargan después de la capacitación, no hay ningún problema, lo pueden usar No, para dale. cargar. ¿Bien? En dato ¿Mm? de domicilio, y luego quieren ir cargándolo ahora. Bueno, Perdón. te lo paso si querés. Dale, bien, Es 30, sí. 71, Ahora un segundo, bueno, más escribir. 8, 36, 11, Ah, 2. Aguardame un momento porque no sé si es que están. yo no Dale. estoy Me bien. dijiste 30, 71, sí, 08, sí, 36, 11, 11, 2. Sí, 11, 2. perfecto. Acá podemos colocar lo que es el dato del domicilio del cliente, ¿sí? Bien, ¿cómo? Sebastián Sebastián Arias, 19. ¿Sí? Arias. Ah, Arias. Arias. ¿Así? ¿O con ese? Así es. Con ese, con ese. Perfecto. ¿La altura? 19. Perfecto. ¿El código postal? 40. 4.427. 27, ¿me dijiste? Sí, así es. Bien, no está registrado el código postal 4000. Vamos a dar de alta la localidad, ¿sí? Icono de insertar en localidad y acá vamos a colocar el nombre de la localidad. Cafayate. ¿Eran, perdón, Cafayate? 4427. Y acá siempre Exactamente. así. Salta. Bien. Y ahora volvemos a cargar el código. Serían, 4427. vos pusiste ahí Buenos Aires, sería en Salta, ¿no? Ay, perdón. Tuve tenía una duda respecto a la importación del cliente.
Porque viste que te pide el código postal y te lo asocia a un nombre, por ejemplo, Cafayate 4427. Pero acá hay varios pueblos que traen el mismo código postal, digamos. Bien, Por bien. ejemplo, El sistema te va a permitir cargar el mismo código postal con distinto nombre de localidad y te van a figurar como si fuesen dos localidades distintas. Me llama la atención que me dijiste que lo hayas importado con ese código y sin embargo no se hayan importado las localidades. Puede ser que no no, estén cargadas. lo que hice directamente es ponerle Cafayate 4427 a todos los clientes y a los que tenían, por ejemplo, Animaná, Tolombón, dejé el espacio en blanco en el código. Eso es algo que había notado, que había unos espacios en blancos. En esos casos de los espacios en blancos no los va a importar el sistema los datos del domicilio porque el domicilio vuelve obligatorio el dato del código postal y el dato de la provincia y el nombre de lo que sería la localidad. Bien, Así que entonces que no hay problema, pongo Cafayate 4427 y por ejemplo Animaná 4427 también. exactamente. Ah, ¿Sí? bien. El sistema lo que va a hacer es dar de alta la localidad. Lo que me llama la atención, insisto, es que no haya estado de alta después de la importación de los clientes. Después lo vamos a chequear igual. Dentro del campo de teléfono, sí, vamos a colocar la información relacionada justamente al dato del teléfono de la empresa. Bien, acá en el primer campo vamos a colocar un teléfono fijo, mientras que en el segundo vamos a estar colocando un teléfono celular. Acá únicamente colocamos el número sin código de área, disculpen, en lo que es el dato del celular. ¿Sí? Sí. Yo los voy a dejar en blanco, después si quieren los pueden ir completando. ¿Bien? Ahí viene el celular sin código de área y el código de área, ¿dónde iría? ¿Cuál toma? No, en este caso simplemente es un dato informativo, ¿sí? Sí, Para perfecto. lo que es la parte de la empresa. No lo está utilizando este dato para ningún tipo de información, ¿sí? Es decir, que es solamente informativo para ustedes. El que sí le toma es el teléfono de arriba. Este número que se llama, que colocan acá teléfono, después se puede estar configurando para dejar dentro de los reportes de impresión, ¿sí? Después lo otro es o el fax también. El celular ese por lo general no se utiliza en ninguno. El otro dato que también se utiliza es el dato de email, que se utiliza para lo que es el envío a través del sistema de correos desde la cuenta y también para dejar en los reportes de impresión el dato de correo electrónico colocado acá. ¿Sí? Bien, bien. Bien. Estos datos los pueden completar después en caso de que lo quieran. ¿Sí? Hoy lo dejamos en blanco. Bien. En la parte de email, como les mencionaba, el sistema lo que va a utilizar es este dato de correo electrónico para hacer el envío a través del sistema. Tengan en cuenta que no se pueden estar utilizando de forma directa las cuentas de Hotmail y de Gmail, es decir, que tienen que tener un administrador de envío de correo para poder utilizar estas cuentas. ¿Sí? Nosotros por lo general les enviamos un pequeño instructivo informándoles cuál es el administrador que es de uso libre y gratuito, ¿sí? ¿A Que qué te pueden estar refieres configurando. con un administrador de correo? Un Outlook, ¿sí? No sé si conoces por ahí Outlook dentro de lo que sería la parte de los administradores o Thunderbird, no sé si los conocen. Son administradores de envíos de correos. Son administradores de correos. Ellos no tienen cuentas propias. Bueno, Outlook sí porque es de Microsoft, pero Thunderbird, por ejemplo, es un administrador de envío de correos. Ahí ustedes organizan la bandeja de entrada, organizan lo que es la parte de programación de los calendarios, en otras cuestiones. Lo mismo sería El correo sigue siendo el nuestro, digamos, solo que pasa por ahí. exactamente, Ah, bien, exactamente. perfecto. Sí, eso sería el administrador de envíos de correo. Usuario SMTP es el usuario de ingreso, por lo general suele ser el mismo dato del correo, ¿sí? Y la contraseña que solicita acá es la contraseña del correo electrónico que hayan colocado. Bien, en el caso de utilizar un administrador de envío de correo, seguramente va a ser la contraseña del administrador, ¿sí? Acá vamos a colocar los datos relacionados a la página web de la empresa, ¿sí? Los datos de ingresos brutos, número, si se encuentran en cripto, ¿sí? Y porcentaje en caso de relacionarlo. Después vamos a estar trabajando con lo que sería la fecha de inicio de actividades, ¿sí?
también lo pueden estar completando. Bien. Una vez que nos Esos encontramos- datos no son imprescindibles porque yo ayer estaba cargando un proveedor, no precisamente de este lugar donde está cargando vos, entre de la parte de proveedores y dice, bueno, botón derecho del mouse sobre el proveedor y cargué 2 proveedores para hacer una prueba de factura de compra. Pero acá en la parte de ingresos brutos, eso no importa porque la factura de los proveedores, la mayoría de las facturas de los proveedores que tenemos nosotros dicen, bueno, sí tienen el número de ingresos brutos, pero donde dice los convenios, eso no tienen la misma descripción que la que tienen ustedes en los desplegables. Porque hay, no hay entendí. tipo de ingresos brutos del tuyo, ¿no? Sí. Ah, aquí no está el otro, ¿no? Ah, que no está cargando. En este caso, inscripto, convenio, media tasa, exento, régimen simplificado, si es agente, si es exento. Claro, Sí, lo que te dice él es en la parte de proveedores, digamos. Que No, bueno, pero él está cargando un proveedor. Por ejemplo, no, acá en los estoy casos, cargando un proveedor acá. está cargando los datos nuestros, de no, la empresa pero nuestra. eso también es la misma forma para cargar un proveedor. O sea, por ejemplo, No, acá dice convenio no es la misma ficha. multilateral, donde ahí no aparece. No es la misma fecha, no es la misma ficha. Esto es para los datos de la empresa. La ficha de proveedor es distinta. ¿Sí? Ah, bien. Vamos a Sí, aceptar acá. seguí nomás, entonces. Eso es datos, ¿no? Bien. Entonces, una vez que completamos los datos, sí, esto en este caso yo los voy a estar dejando de forma para que ustedes después lo puedan estar completando, ¿sí? Lo que es inicio de actividades, actividades de ingresos brutos, para que ustedes después lo puedan completar. Si yo quiero ver reflejado esta información, lo que debo hacer es simplemente salir del sistema. Y volver a ingresar. Demo. Una vez que vuelvo a ingresar, fíjense que ya deja de figurar con el nombre empresa demo, sino que ya empieza con los datos relacionados de la empresa. Y cuando incorporo o genero un comprobante a través del sistema, los mismos se van a estar grabando con los datos de la empresa. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a seguir un poco con lo que es la parte de los menús. Como les había mencionado, dentro del sistema vamos a estar trabajando dentro de la parte de ventas con la información relacionada a los clientes. Si yo vengo dentro del menú de ventas clientes, voy a la administración de clientes, voy a poder estar trabajando con lo que sería el alta y el seguimiento de la ficha de mis clientes. ¿Sí? Para yo buscar todos los clientes que se encuentran dados de alta dentro del sistema, me voy a posicionar sobre la barra de búsqueda. A la derecha, fíjense que hay una flecha negra y voy a poner la opción que dice todos para la búsqueda. De esta manera lo que va a hacer el sistema es buscar toda la información de registros que se encuentran dados de alta. ¿Sí? Esta información, fíjense que me está arrojando los 272 clientes cargados dentro del sistema. Esto que nosotros estamos viendo en estos momentos sería la grilla, ¿sí? Es decir, una grilla dentro del sistema. Las grillas tienen funciones específicas que son comunes en todos los lados que se presentan. ¿Dónde más yo tengo una grilla? Si voy a, por ejemplo, la consulta de listas de precio, esto que tengo acá cargado es una grilla, ¿sí? Lo mismo vamos dentro de un comprobante. Si yo ingreso en el comprobante, hago la búsqueda de la parte de los artículos, esto es una grilla de carga de artículos. Acá yo voy a tener operaciones comunes que son justamente las operaciones de grilla. Dentro de las operaciones de grilla, para activarlas, lo que tengo que hacer es clic derecho sobre cualquier parte de la grilla y me va a abrir el menú oculto. Dentro del menú oculto yo voy a poder tener opciones como, por ejemplo, presentaciones de datos de forma agrupada, ¿sí? Activando el panel de grupo y, por ejemplo, arrastrando ante la situación, ante el IVA de estos clientes, ¿sí? De esa manera el sistema lo que va a hacer es, justamente, fíjense, agruparme en base a la situación ante el IVA, los datos de mis clientes, ¿sí? También lo puedo estar haciendo por domicilio, bien, por código postal o por algún otro tipo de dato que yo haya cargado de mi cliente que sea común. Bien, eso es para lo que sería la parte del panel de grupo. Después voy a tener presentaciones como por ejemplo el pie de grilla, que lo que a mí me permite es realizar operaciones masivas sobre los datos que tengo presentados, como por ejemplo contarlos,
¿sí? Esto igualmente ya lo hace el sistema de forma automática cuando va presentando los datos. Fíjense que debajo tengo lo que sería la información de los 272, coincide con el pie de grilla, ¿sí? En caso de que sean datos numéricos, el sistema me va a permitir, por ejemplo, realizar una suma de la información. En este caso, estoy haciendo una sumatoria de los ID, bien, del dato del número del ID. Fíjense que el sistema lo va a estar sumando. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo quisiera, dentro del sistema, en la parte de las listas de precio, saber cuál sería el monto de un detalle o un comprobante, por ejemplo, para ver que esté coincidiendo. Dentro de la parte de los informes fiscales, puedo estar haciendo una sumatoria de los netos y de los impuestos que tengo que estar abonando, ¿sí? Todo eso me permite realizar el sistema con estas acciones de grilla, ¿sí? Otra cuestión que por ahí se utiliza mucho dentro de las grillas es la activación de los filtros, ¿sí? Los filtros yo los voy a estar activando nuevamente haciéndole clic derecho sobre la grilla, el menú oculto, y voy a la opción que se llama filtro. Y acá tengo tres tipos de filtros. El autofiltro, que es muy similar al filtro de la presentación de datos de Excel, ¿sí? Fíjense que yo voy a extenderlo y voy a poder ir filtrando de acuerdo al dato que se encuentra presentado, ¿sí? De esta manera solamente tengo la información de Alfredo Pérez, ¿sí? Lo mismo puedo estar haciendo con cualquiera de las columnas. Lo puedo estar haciendo por código, por ID del cliente, ¿sí? Por quit, tipo de cliente, domicilios o algún otro dato que quiera estar buscando. El filtro personalizado lo que a mí me permite es habilitar esta banda gris debajo para luego personalizar el filtro. En la parte de personificación del filtro, lo que a mí me permite es indicar un tipo de condición, ¿sí? Y después estar realizando el filtro. Entonces digo que en la columna ID, fíjense que es el dato que estoy buscando, debe ser igual a, y acá un número, por ejemplo, 193. Si pongo la opción de aplicar, el sistema lo que va a hacer es la aplicación del filtro. Así como puedo indicar la condición de la columna, si es por razón social, por quit, por lo que fuere, también puedo estar indicando si quiero que sea igual, que no sea, que sea distinto, que esté entre dos valores, que figure menor o mayor, ¿sí? Eso lo puedo estar utilizando desde la opción de los filtros personalizados y puedo agregar, disculpen, cuántas condiciones a mí me sea necesario, ¿sí? Estos filtros yo los puedo guardar y luego los puedo ir cargando a través de las distintas computadoras. Otras opciones que yo tengo dentro del sistema sería el panel de filtro que me habilita, fíjese lo que es esta barra, para que yo pueda estar realizando búsquedas directos sobre los datos del campo. Pongo, por ejemplo, con los comandos porcentajes y coloco, por ejemplo, la palabra final. Por el sistema, fíjense, me va a estar trayendo todos los datos que contengan la palabra final, ¿sí? En el dato de razón social, en el campo de razón social. Bien, lo mismo va a estar pasando con otro tipo de búsquedas dentro del sistema. ¿Se entiende la funcionalidad de las grillas y de los filtros de grilla? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Vamos a inactivar todo lo que sería. Y después también lo que puedo hacer es la exportación de los datos. Yo quiero dejar que esta información se presente en un archivo de Excel, ¿sí? Que se presente en un archivo TXT o directamente copiar el dato y después estar pegándolo en la presentación que yo quiera, sea un Word, un Paint, lo que necesite, ¿sí? Puedo hacer impresiones directas de las grillas. Cuando yo hago impresiones directas de las grillas, lo que va a estar haciendo el sistema es realizar una impresión de la información tal cual la veo. ¿Qué significa? Que se va a visualizar de esta manera. Fíjense, al tener muchas columnas, ¿se entiende lo que estoy imprimiendo? Es como que se está imprimiendo la grilla y me queda toda la información muy pequeña porque adapta el sistema la cantidad de espacios de columnas, ¿sí? A el espacio de la hoja disponible. Yo en los casos de que quiera presentar alguna información específica para hacer la impresión directa de grilla, lo que puedo hacer es lo siguiente. Clic derecho sobre los nombres de las columnas y voy a tener otro menú oculto que me va a permitir ordenar la información, ¿sí? O también ocultar la información. Si yo voy a la opción de selector de columnas, fíjense que me habilita esta ventana
Y lo que yo ahora puedo empezar a hacer es empezar a ocultar toda la información arrastrando, ¿sí?, esos datos a mi menú. Es como que los estoy colocando dentro de una bolsa. ¿Se entiende? De esta manera voy arrastrando la información y voy ocultando un poco para luego poder dejar mejor presentada los datos a tener en cuenta. Voy a la opción de impresión, voy a previsualización nuevamente y fíjense que ahora la información se presenta un poco más legible. Bien, una vez que yo quiero imprimir esto, directamente lo que hago es ir al icono de impresión y de esa manera va a estar saliendo la impresora. ¿Sí? También lo pueden hacer de forma directa dentro de impresión, el botón que dice imprimir. ¿Sí? Si yo quiero recuperar todas estas columnas, selector de columna, y nuevamente vuelvo a arrastrar esta información a lo que serían mis clientes. ¿Sí? Una manera más rápida de hacer para limpiar toda esta información es que yo borre el contenido de ciertas carpetas, de esa manera se va a estar limpiando. ¿Por qué tengo que borrar ese contenido de carpetas? Porque todo lo que yo haga en las grillas, ¿sí?, se va a estar conservando. ¿Qué significa que se va a conservar? Es por usuario, fíjense, habilito el panel de grupo, salgo del sistema, vuelvo a ingresar al sistema, disculpen, vuelvo a la grilla de clientes y miren, fíjense que sigo con el panel de grupo activado. Esto porque el sistema tiene memoria en relación a ciertas configuraciones de grilla. ¿Sí? Si yo quiero inhabilitarlo, simplemente le hago clic derecho, inhabilitar el panel de grupo y ahora ya no figura. Estas memorias, por decirlo, corresponden a usuarios y computadoras. ¿Qué significa que corresponde a usuario y computadora? Si yo intento ingresar dentro del sistema con otro usuario, ¿sí?, al momento de estar viendo la grilla se va a ver diferente, ¿sí? Porque no tengo la misma configuración para ese usuario. Fíjense que de esa manera yo puedo estar ingresando a otra sesión en la misma computadora con un usuario distinto. El usuario que voy a estar utilizando es el usuario nuestro de la empresa, que son usuarios de configuraciones para revisión de errores. ¿Sí? Y acá, fíjense que yo tengo la información presentada de distinta manera, el orden de las columnas no es el mismo. A su vez veo que tienen otras sesiones abiertas. Vamos a cerrarlas. ¿Sí? Y de esa manera yo puedo estar consultando la información. Fíjese que no está presentada de la misma manera. Si yo quiero que quede presentada, tengo que hacer el ordenamiento de la información. ¿Sí? Esto es porque el sistema recuerda la configuración y lo recuerda por computadora y por usuario. ¿Qué significa? Que si yo ingreso con este mismo usuario demo en otra computadora, esta información se va a estar presentando de forma por defecto. Yo tengo que cargar la configuración para que el sistema la esté tomando tal cual como estaba en la otra compu. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Vamos a cerrar acá. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos es la barra de búsqueda. La barra de búsqueda tiene funciones muy similares, ¿sí?, dentro del sistema. Es decir, que cuando yo voy a desplegar la información de la barra de búsqueda, voy a tener la posibilidad de buscar dentro de este campo, que son algunas de las columnas que están presentadas, no figuran todas, pero sí la mayoría, ¿sí? Voy a poder buscar, por ejemplo, dentro de nombre de fantasía y el criterio de búsqueda que tenga. Tengo, por ejemplo, el criterio de búsqueda avanzada. El criterio de búsqueda avanzada es un criterio de búsqueda tipo Google, ¿sí? Es decir que si yo coloco una letra, me va a buscar todo lo que contenga esa letra, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, no sé, pongo PA, el sistema me va a estar buscando todo lo que contenga la palabra PA, sea donde fuere que esté figurando. Por ejemplo, municipalidad, SERPA, ¿sí?, Paz, bien. Son todas razones, nombres de fantasía, disculpen, a los cuales figura lo que sería la sílaba PA. Bien. De esa manera yo lo puedo estar registrando. Si, independientemente si esto se encuentra dentro de una palabra, si se encuentra al comienzo o al final de la razón social. ¿Sí?
Después yo voy a tener otra forma de búsqueda, ¿sí? Que sería que comience con, que significa que va a estar buscando únicamente, por ejemplo, si pongo PA, toda aquella información de los nombres de fantasías que comiencen con la sigla PA, ¿sí? No voy a tener, como habíamos visto anteriormente, municipalidad, no la tengo dentro de el resultado de búsqueda. Esto es porque yo tengo en la forma de búsqueda los datos que comience. En dato que contenga, ¿sí? Únicamente me va a estar buscando una búsqueda similar, pero tiene que ser el dato exacto, que significa que reconoce y discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Si yo coloco con la letra A minúscula y vuelvo a hacer lo que es la parte de la búsqueda, el sistema no me debería estar... han acomodado la búsqueda, genial. Entonces de esta manera va a estar buscando entre todos los caracteres que yo tengo. La opción que finalice únicamente me va a estar mostrando la información que contenga al final de la razón social o del nombre de fantasía como había realizado, ¿sí? La palabra PA, ¿sí? De esa manera lo voy a poder estar visualizando. Y por último, exacto, va a estar buscando el dato exacto dentro de el nombre de fantasía. En este caso, por ejemplo, no lo tengo, ¿sí? Y en búsqueda personalizada, lo que va a hacer el sistema es abrir este filtro que me va a permitir colocar el dato de razón social, ¿sí? Situaciones ante el IVAs, un domicilio, una zona y un circuito específico que yo quiera estar buscando dentro del sistema, ¿sí? ¿Dudas o consultas en relaciones a las grillas? En relación de funcionalidad, dónde yo las puedo ver, qué son, cómo realizar filtros. ¿Hay alguna duda? No, también, ya cuando Creo que empecemos a usar, vamos a sacar dudas, ya te voy avisando. Ok. en la parte de clientes, yo vi que vos tocaste el criterio de búsqueda Ajá. y te salieron 260 y algo de clientes. Yo cuando estaba probando no había tocado el criterio de búsqueda y creo que me salían menos y cuando borré menos. Así que creo que por eso es que me estaba tomando un error en la carga después. Ya lo vamos a ver después en esa parte del error. Yo lo que voy a hacer es limpiarte toda la información y después vos lo vas a poder estar cargando. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien. Seguimos dentro de lo que es la parte de la administración de clientes. Entonces, yo voy a poder acceder dentro del menú de ventas clientes a administración de el ¿sí? audio. Es lo mismo que presionar este botón. Antes que me pregunten, no, lamentablemente no se pueden agregar más botones, sino que son botones por defectos y tampoco los puedo quitar, ¿sí? Lo que puede llegar a pasar es que se inhabiliten, es decir, que se sombreen en gris si yo no tengo acceso a esa parte del menú. Pero lamentablemente hoy no tenemos la posibilidad de estar incorporando y decir, bueno, yo quiero que en lugar de administración de clientes tenga, por ejemplo, la consulta de saldos dentro de los menús o de los botones de acceso directo, ¿sí? Son estos que vemos acá los que se pueden estar utilizando. Bien. Volvemos entonces a administración de clientes, ¿sí? Y acá vamos a estar haciendo búsqueda de presentaciones de datos. Otras de las funcionalidades que tengo dentro de las grillas serían las posibilidades de incorporación de registros. Bien, como yo en este caso estoy dentro de la administración de clientes, si yo voy a ir al icono de insertar, que fíjense que el icono de insertar es esta hoja amarilla que tengo a la izquierda abajo, no sé si me ven que la estoy señalando, bien, mientras que el icono de editar es la hoja blanca que se encuentra a la derecha, y por último, borrar el registro es la hoja amarilla con la cruz, ¿sí? Estos iconos significan que yo puedo estar incorporando un registro dentro de este menú, ¿sí? Cuando yo voy a ir al icono de insertar a la administración de clientes, lo que va a pasar es que me va a permitir dar de alta un cliente nuevo. Se va a abrir el asistente de creación de clientes, ¿sí? Para que yo pueda estar registrando la información. Acá yo voy a poder colocar matrícula que hace referencia al DNI en nuestro caso, ¿sí? O a la cédula de identidad o el dato que uno esté utilizando, ¿bien? El tipo de entidad, masculino, femenino o empresa, son los datos que hoy yo puedo estar incorporando dentro del sistema para el cálculo del quit de forma automática. Esto no es una información obligatoria, ¿sí? ¿Qué significa que no es obligatorio? Que yo puedo saltearme colocar esta información, ¿bien?
Acá me va a solicitar el dato de apellido, el dato del nombre de la entidad, si es una persona física, como habíamos visto, la situación ante el IVA, ¿sí? El tipo de ingresos brutos con los cuales yo estoy trabajando, en caso de que este cliente esté inscripto dentro de ingresos brutos, ¿sí? Número, bien, actividad, entre otra información. Y debajo hace referencia a los datos personales del cliente. ¿Qué significa? Que si estoy utilizando tipo de DNI, la fecha de nacimiento, el estado civil, la nacionalidad, que es información que hace a la entidad. Una vez que yo ya tengo cargados estos datos personales de la entidad, tengo que posicionarme en la pestaña 5. En la pestaña 5 es donde yo cargo la información que es para la empresa. ¿Qué significa que acá es donde yo voy a cargar la información que a mí me es útil? El código como cliente, el nombre de fantasía, si opera en cuenta corriente, el domicilio, teléfonos, listas de precios, ¿sí? Toda esa información la voy a estar cargando en la pestaña 5. Lo mismo va a ser para los proveedores. Ya vamos a ver cuando lleguemos que es muy similar la ficha para la carga de los proveedores, ¿sí? ¿Dudas o consultas hasta el momento? No, por el momento no. Perfecto. No me voy a demorar mucho en lo que es la parte de la ficha del cliente porque quiero que después nos dediquemos a cargar un cliente con toda la información. ¿Sí? Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, hoy llegamos hasta aquí, ¿sí? Todo lo que fue la parte de presentación, modificaciones de datos de la empresa, grillas, ¿sí? Lo que es la parte de filtros de grilla y por último, cómo comenzar la carga de clientes. ¿Bien? Entiendo, no hay dudas y consultas. ¿O tiene alguna duda? ¿Algo? Ya, si va saliendo algo sobre el paso, te avisamos en la próxima clase. Por lo menos Dale. nosotros, no sé, Mauro. Dale, perfecto. Mauro me hizo instalar por las dudas el sistema en 5 máquinas. Entiendo, ustedes pueden estar accediendo en esas 5 PC. Todo lo que ustedes modifiquen o todo lo que ustedes hagan en esas computadoras va a afectar a la base de datos con las cuales estamos trabajando en estos momentos. Por lo tanto, se van a ver reflejados los cambios. Si quieren comenzar a intentar hacer algún tipo de comprobante o quieren, lo pueden hacer sin miedo, que en esta etapa es justamente para que ustedes estén conociendo el sistema. ¿Sí? Te decía una duda para que me puedes. Ayer cargué 2 proveedores Sí. y trate de cargar factura de compra. Pero vos lo pones al proveedor en la factura de compra y cuando vas a poner los artículos, a pesar que ya Mauro cargó algunos artículos, no salen, o sea, dice que, pues, que el proveedor no tiene artículos. ¿Cómo se los vincula los artículos con el proveedor? Excelente razonamiento. Ya sabes que los artículos sí están en el sistema, pero que en realidad el problema es que no están vinculados al proveedor. Excelente el razonamiento. Yo tengo que ir a la administración de proveedores, ¿sí? Buscar a quienes haya cargado y luego desde el icono de herramientas que tengo debajo, la opción asociar artículos a mis proveedores. Esta acción lo que va a hacer es, fíjate que acá tiene, por ejemplo, proveedores de mercaderías, que es con el que estamos trabajando, tiene asociado el artículo genérico. Si yo quiero asociar algunos artículos nuevos, voy a presionar la lupa, voy a dar a aceptar y me va a listar todos los artículos cargados en la base de datos a la izquierda y luego lo que tengo que ir a hacer es seleccionar los que quiero pasar y presionar justamente el icono de la flecha. Antes de presionarlo, tengo que tener en cuenta que acá tengo 2 tildes generadas. Si yo tengo la tilde de ingreso al código de artículo proveedor al asociar, el sistema me va a abrir una pantalla en la cual me va a estar obligando a cargar el código artículo proveedor, es decir, el código que el proveedor le da a ese artículo en su lista de precios, bien, mientras que si lo dejo destildado, no lo va a estar tomando en cuenta. Y por último, la segundo casillero, que lo que hace es proponerme como código de artículo proveedor el mismo código propio del artículo, es decir, el código que yo le di a ese artículo en mi lista de precios, también lo estoy tomando como el código que tiene ese artículo en la lista de precios del proveedor. Ya vamos a ver más adelante para qué nos sirve esa información. Pero mi consejo siempre es que si no tienen esa información, que lo dejen en blanco y después lo cargamos. ¿Sí? Bien, disculpa, pero creo que cuando yo cargué los artículos, sí cargué en alguna columna código de proveedor. ¿No te toma ese? No sé dónde has cargado esa información. Ese es el problema. En este El caso, por budget ejemplo, import. al asociarlo, si no estaba asociado al artículo, claramente no está cargado en el dato, en el lugar correcto. ¿Sí?
Bueno, porque había en el Paljet Import, en el Excel que me pasaron, en alguna parte decía código de proveedor. Yo pegué el código de proveedor que teníamos en el otro sistema. Está bien, pero no sé dónde estará esa información, dónde está cargada. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ninguno de los artículos está asociado a ninguno de los proveedores, por lo tanto el código de artículo proveedor no está cargado. ¿Bien? O está cargado en otro campo. Y en el Paljet Import, ¿se puede definir ahí qué proveedor es para cada artículo o algo así? Supuesto. Porque Sí, por supuesto. son Hay una 10.000 forma de artículos, importación. digamos. Una forma de importación que te permite asociar los artículos a los proveedores. Un artículo puede estar asociado a más de un proveedor, por las dudas. ¿Sí? Ajá, bien. Y eso supuestamente está en el tutorial de importación porque no lo recuerdo. No, solamente se les pasa cómo importar artículos, cómo importar clientes, cómo importar proveedores, y de listas de precios es a través del sistema, no es por import, si no mal recuerdo. Bueno, Va eso de la mano después, con lista de precios. Sí. bien, y eso después nos lo podrías explicar cómo hacerlo directamente desde la importación. Sí, después más adelante vamos a estar llegando a ver eso. Bien, Bien, perfecto, perfecto. Listo. excelente. Buenísimo, entonces. ¿Se entiende? Una vez que yo ya tengo asociados estos proveedores, estos artículos, se ingresó a la factura. Y ahora, por ejemplo, busco el proveedor de mercaderías. ¿Sí? Ya voy a tener disponibles esos artículos para cargar. Solamente tengo disponible para cargar con mi proveedor lo que esté relacionado. ¿Sí? Si no está relacionado, no lo puedo estar cargando. Nuevamente, Bien. insisto, muy bien el razonamiento de no es que el artículo no está cargado al sistema, sino que es que el artículo no está relacionado con el proveedor. Buenísimo, entonces. Mañana a las 9 de la mañana, ¿sí? Lo que les pido es que si ustedes no ocupan esta compu, que me dejen los datos de conexión, así yo me pongo a revisar un problema que me comentó Mauro. ¿Sí? Sí, ya te lo paso ahora.